Bueno, les damos la bienvenida en esta noche. Somos del grupo Mix Teológico, es un grupo interdenominacional orientado a promover la unidad de denominaciones. Vamos a orar antes de comenzar el evento, antes de comenzar el conversatorio. Y les invito a que inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú has puesto los medios necesarios para organizar este conversatorio a las personas adecuadas, Señor, y también has traído a cada hermano en esta noche con una necesidad específica. Tú conoces sus necesidades, conoces también su problemática, y esta noche, Señor, confiamos en que tú te vas a glorificar en la vida de cada hermano presente. Y que este grupo y este conversatorio también sea una fuente de bendición solamente para tu gloria, Señor. Te damos gracias por todo lo que vamos a desarrollar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, quiero explicarles la temática del conversatorio. Tenemos dos ponentes, el pastor Carlos Paz y el pastor Josué Vilotti, y tenemos también la presencia del moderador. Asimismo, vamos a desarrollar 5 preguntas, de las cuales cada uno de los invitados, de los ponentes, va a responder, y también el público tiene una opción de respuesta. Todo es grabado, por si acaso, y pueden compartirlo también con otros hermanos, ¿no?, para que pueda ser de bendición también para sus vidas y para todas las personas que necesiten escuchar de este tema. En esta noche quiero dar la bienvenida al pastor Josué Vilotti, miembro de la Iglesia Evangélica El Buen Pastor de Pueblo Libre. Es estudiante de la UCEL y egresado de Teología de la Facultad de Teología Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos. Actualmente dirige el Ministerio de Enseñanza Teológica Berea y Librería Berea, con un enfoque en la enseñanza reformada, la apologética y la evangelización. Él tiene pasión por equipar a los creyentes con fundamentos bíblicos sólidos y defender la fe cristiana con rigor teológico. Damos la bienvenida con un aplauso al pastor Josué Vilotti. Asimismo, en esta noche nos visita el pastor Carlos Paz. Él estudió en el seminario William Carey, es actualmente pastor titular y plantador de la Iglesia Reformada Gracia Urbana de la ciudad de Trujillo. Tiene 12 años de experiencia pastoral y apoya en la plantación de iglesias en Lima y Trujillo. Le damos la bienvenida al pastor Carlos Paz. Asimismo, quiero presentar al hermano Jason Medina, moderador de esta noche. Él es líder y misionero de la Alianza Cristiana y Misionera del Agustino, licenciado en Teología del Seminario Reformado Latinoamericano y licenciado en Educación de la Universidad Mayor de San Marcos. Damos la bienvenida al hermano Jason Medina. Muy bien, muchas gracias mis hermanos por estar aquí y a los que nos están viendo también por esas cámaras. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Bueno, no se ha presentado, pero también está Yamilet. Ella es fundadora y líder pues, de esta organización Mix Teológico que pues, llevó a cabo todo este emprendimiento para el beneficio y la edificación de la iglesia. Así que gracias Yamilet por la invitación. Estamos muy contentos junto con los pastores aquí de poder tener este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con el conversatorio sobre plantación de iglesias. Tenemos temas muy importantes y voy a explicar un poco la dinámica para poder, digamos, desarrollar este evento. Vamos a desarrollar 5 puntos. Cada punto vamos a estar abordándolo. Ambos pastores van a estar comentando y luego de ello vamos a pasar un tiempo de preguntas por parte de ustedes para luego pasar a otro tema. Entonces, así vamos a estar desarrollándonos cada punto, los 5 puntos. Vamos a empezar con el primer punto. Dice así: respecto a la falta de llamado y al corazón pastoral,
que tienen algunas personas al formar iglesias. Ahí se ve sectarismo, amor a sí mismos, ciertas costumbres que ellos impregnan a la iglesia. Entonces, hay poco entendimiento de lo que significa dar la vida por las ovejas. Entonces, en ese sentido, pastor, ¿qué nos podía responder? Bueno, ante todo, muchas gracias a Dios primero y a los hermanos de Mix Teológico por la oportunidad que nos da de poder colaborar. Este tema es bastante penoso de hablar, porque no deberíamos hablar de esto, pero aún estamos en nuestra humanidad y por tanto, desde el siglo I hemos visto que el ego, ¿no?, el orgullo, es uno de los primeros pecados que ataca incluso a hombres de Dios, ¿no? Te puedo decir acerca de esto por lo que vemos en las Escrituras, por ejemplo, en Tercera de Juan con Diótrefes, o las advertencias de Pedro de no hacernos tiranos y jefes de la grey, que si tú en tu corazón eres un plantador de iglesia o un joven que está apoyando una plantación, o ya eres pastor, ¿no?, y deseas seguir plantando iglesias, si plantar la iglesia, en realidad, la mayor motivación que tienes es perpetuar tu nombre, o es hacerte conocido, o no tienes amor por las personas, o incluso quieres perpetuar tu tradición, porque bueno, no está mal, todos tenemos una confesión de fe, amén, todos la tenemos en nuestras iglesias locales, pero si tu motivación principal es como hacer una especie de proselitismo nada más de eso, y no estás pensando ni orando ni ayunando por las personas, entonces tú no estás plantando una iglesia de Cristo, tú estás siendo como Diótrefes, creyéndote el primero, y estás plantando la iglesia de tu persona. Y ese es uno de los cánceres más terribles que sucede, incluso lamentablemente, con denominaciones o hermanos plantadores que tienen en el papel hasta un doctorado en teología, ¿no? Acá tú puedes tener estudios o no, pero el cosa es tu corazón. ¿Realmente estás plantando una iglesia bíblica porque es conforme a las Escrituras? ¿O realmente estás plantando tu propia iglesia? Y esa es una falta total de corazón pastoral, porque cuando tú comienzas nada más a pensar que vas a plantar una iglesia porque necesitamos una iglesia que sea con tal doctrina, con tal confesión, que no está mal tu confesión, el problema es tu corazón, entonces en ese momento la gloria de Cristo desaparece. En ningún momento tú quieres darle gloria a Dios. En ningún momento te está importando la gente. No te das cuenta que las personas necesitan a Cristo. En ningún momento tú tienes un corazón misionero. No nos engañemos. No te mientas y te condenes a ti mismo. Y te lo digo porque cualquiera de nosotros podría ser tentado con eso, incluso ya siendo pastores. Que el Señor nunca lo permita de veras. Entonces, en ese punto, esa es mi opinión, ¿no? Porque eso justamente, como decía el hermano, ese es sectarismo realmente. Eso es sectarismo. Eso podría decirte. Muchas gracias, Pastor Carlos. Pastor Josué, ¿qué podía agregar? Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Creo firmemente que hoy en día una de las problemáticas más grandes que suceden justamente por este tipo de situaciones es la ruptura o la división que genera dentro de una iglesia. Hoy en día se ve que muchos líderes o pastores también dentro del pueblo de Dios y puntualmente dentro de iglesias en particular, son autoexaltados y exaltados también por el propio pueblo. Y eso también genera que haya una percepción errónea y equivocada de hacia dónde tiene que ir la visión de una persona en cuanto a su servicio. Si bien es cierto, hay personas que pueden estar llamadas a un pastorado dentro del pueblo, es importante también siempre reconocer para quién se hacen las cosas, ¿no? Si es para uno mismo, con el afán de glorificar a Dios o con el afán de glorificarse a sí mismo. El asunto también radica en cuanto a las ovejas, a las personas que siguen a estas personas que dividen y rompen la iglesia para formar otra iglesia. No es propio de lo que históricamente vemos en hechos, por ejemplo, de cómo se formó la iglesia, que empezaba en pequeños núcleos, en pequeños hogares, y poco a poco comenzaba a crecer de una manera orgánica y natural. Es importante también reconocer que es Dios quien añade a las personas. Y nunca vemos que una iglesia sana se forme porque ha habido división dentro de ella.
Y eso es importante tener en cuenta para quienes son parte de la iglesia y que se encuentran tal vez en una situación donde comienzan a escuchar frases divisorias. Yo haría esto mejor, crítica hacia lo que está haciendo el pastor, pero no una crítica santa basada en las escrituras, ¿no? Sino más bien una crítica como esto está mal hecho de acuerdo a una forma, no deberíamos hacer esto, deberíamos hacerlo así, porque exalta la figura del caudillo cristiano. Y en la iglesia no hay caudillos, hay siervos. Y vuelvo a repetirlo y quiero hacer énfasis en eso, o sea, puede levantarse un caudillo, un mesías, entre comillas, dentro de iglesias. El tema es que la gente tenga la sensibilidad y el entendimiento para poder diferenciar cuando es necesario o es tal vez importante seguir a una persona que se levanta de esa manera, cuando lo que realmente puede estar generando es una ruptura. Y el pueblo de Cristo no se puede dividir de esa manera, sino más bien debe mantenerse unido y orar para justamente mantenerse así. Muchas gracias, pastores, por su respuesta. Ahora queremos dar pase quizás a alguien del público que tenga alguna consulta respecto a este tema para ahí poder profundizando. A ver si, por allá. Sí, quería preguntar, ¿cómo interpreta? Te voy a pasar el micrófono, por favor, para que... Sí, ¿qué tal? Quería preguntar cómo interpreta un pastor o una persona que quiere dedicarse al pastorado. ¿Qué significa el llamado, no? ¿Cómo es que hay que sentir, algo tiene que pasar? O sea, ¿qué significa el llamado? A ver, mirad, el llamado, vamos a citar a Luis Berkhoff, ¿no? Luis Berkhoff decía que el llamado pastoral al ministerio tiene dos etapas, ¿no? La etapa 1, que es el llamado interno. Claro, tú puedes tener en tu corazón un deseo muy grande por las almas. Tú quieres a las personas, tú quieres cuidar de sus almas, quieres educarlas, quieres guiarlas hacia la cruz. Y ese es un verdadero llamado pastoral. Luego viene la confirmación, ¿no? A través de la iglesia o alguna iglesia que te ordena y te envía. Ese es un llamado pastoral, ¿no? Cuando vienen, te confirman. El llamado interno se confirma con el externo, que Dios soberanamente, a través de tu iglesia local o una iglesia, lo hace. Mira lo que estamos hablando, ¿eh? Es un deseo enorme de velar por las personas, de cuidarlas, de llevarlas hacia la cruz, de consolarlas, de exhortarlas, de animarlas. Pero ¿qué pasa si tú tienes un deseo gigantesco de predicar nomás? ¿Ese será un llamado pastoral? De repente Dios quiere que seas un predicador itinerante, pero eso no es un llamado pastoral. Es más, ni de quiere predicador creo, porque todos los cristianos tenemos que tener esa pasión por las almas. Si tú solo quieres ser la estrella del púlpito, no, eso no es un llamado pastoral, ¿no? Si tú solo, vuelvo a repetir lo que hace, si tú solo quieres ser reconocido, tampoco eso no es un llamado pastoral. Entonces yo creo que el llamado interno de que no es malo, que es muy bueno, sientes un fuego que no te deja en paz por las personas, tienes una carga terrible por ellas, hasta eres capaz de dejar cosas que humanamente te beneficiarían, ¿no? Pues hay gente que deja sus trabajos y muchas cosas y la gente no los comprende. ¿Por qué? Si en esa iglesia no te van a pagar o tu sueldo va a ser menos, porque realmente amas a Cristo, ¿no? Si tu llamado es fuerte y se confirma a través de una iglesia local o un presbiterio, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Esa es la cosa. Pasión por las almas, no por predicar, no por solo enseñar, porque mira, Jesús decía esto para terminar, ¿no? Yo soy el buen pastor y Jesús es nuestro paradigma pastoral. Nosotros debemos imitar a Cristo para ser líderes y pastores. Jesús dijo eso, yo soy el buen pastor. Él no dijo solo soy un buen profesorcito. No está mala. Me gustaría que muchos de ustedes tengan doctorados y sean grandes maestros. Pero si tú solo quieres enseñar, entonces no. El llamado pastoral es carga por las almas. Se acabó, ¿no? Para mí es carga por las almas. Eso te podría decir. Sí, en ese sentido, creo que vivimos en un mundo muy mediático, ¿no? Tenemos acceso a YouTube, a bibliotecas de predicadores.
Y creo que en principio hay que hacer una salvedad, una distinción. Hoy en día tenemos muy buenos predicadores, pero ser un buen predicador no significa ser un pastor. Cualquiera puede predicar. Pones a Alan García acá con un sermón de Spurgeon, como hace un rato hablábamos, y te lo puede predicar mejor que el mismo Spurgeon. ¿Qué cosa es ser un pastor? Es estar dispuesto a dar la vida por las ovejas. Es una labor muy sacrificada. Hoy, lastimosamente, hay un enamoramiento y una distorsión de lo que es el llamado pastoral. Hay una idea de que el llamado es fama, de que es saludos, y mucha gente persigue el llamado por eso. Y en verdad deja de ser una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo y pasan a ser, en algunos casos, un amor hacia sí mismo, hedonismo puro. Es amor al púlpito, a esta madera, a los aplausos. Por eso quien sienta o tenga la convicción de que está siendo llamado por Dios para el ministerio pastoral debe estar dispuesto a sacrificarlo todo. Sacrificar la vida que alguna vez soñaste tener. Cambiar completamente el paradigma de tu vida. Estar dispuesto a sacrificar familia. Estar dispuesto a sacrificar amigos. A quedarte solo. Porque muchas veces un pastor está solo. El pastor tiene que estar dispuesto a caminar a través de las huellas del propio Jesucristo. Dispuesto a vilipendio. Dispuesto a que lo denigren. Porque hoy en día es muy fácil querer ser pastor cuando todo el mundo cree que es aplausos y fotografías. Pero cuando te toca levantar tu mano, levantar tu voz para criticar una doctrina que tal vez todo el mundo está aplaudiendo y tú sabes que está equivocada, ahí se ve verdaderamente cuando estás dispuesto a morir. A que te destruyan. Entonces, sí, lo que dijo Carlos es cierto, pero tiene una cuota de sacrificio muy alto. Entonces, si estás pensando o buscando la confirmación de que tienes ese llamado, respóndete esa pregunta. ¿Estás dispuesto a todo eso? En lo personal, y tal vez Carlos también podría decirlo en su experiencia, al inicio es complicado. Porque dices, Señor, ¿realmente me estás llamando a todo esto? ¿Estoy dispuesto a todo esto? Pero poco a poco el Señor va poniendo en ti esa confirmación y comienzas a morir y comienzas a amar. Comienzas a amar a la gente como ustedes que están aquí sentados. Sí, bueno, nada más a modo de síntesis, me gustaría citar algo que dijo un profesor de seminario, ¿no? Allá en Colombia, mencionaba que el llamado pastoral tiene 3 etapas, ¿no? Creo que él creó una, que quiso ganar a Berco, me parece. La primera es el llamado interno, que mencionaba el pastor Carlos. Segundo, bueno, que ya lo profundizó, de hecho se de paso. El segundo, el llamado externo, que es la confirmación de los pastores de la iglesia que ven tus dones. Y el tercero, él mencionaba las circunstancias, porque hay momentos donde la iglesia necesita obreros, donde se abren puertas para plantaciones justamente por necesidad. En el caso de Calvino, por ejemplo, en Ginebra, en el tiempo de la Reforma. Entonces, esos 3 momentos sería bueno que uno pueda tomar en cuenta, y sobre todo el llamado externo, porque el llamado interno es muy subjetivo. Uno puede emocionarse por algo, pero puede ser temporal. Pero el llamado externo de gente que está afuera, que es un poco más objetiva, de pronto puede ayudarnos mucho más, ¿no? Entonces, gracias por la respuesta, pastor, y creo que quedó claro este tema. Y vamos con el segundo punto. Es definir básicamente qué es plantación y qué cosa no es plantación de iglesia, porque es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay muchos llaneros solitarios, hay muchos aventureros teológicos que se autodenominan, autoproclaman pastor. ¿Qué es lo que podríamos decir sobre eso? Ese tema también es algo relevante ahora, ya que hay, como bien ha dicho Jason, hay muchas plantaciones que son circunstanciales, ¿no? Suceden. Por ejemplo, el inicio de Gracia Urbana fue así, ¿no? Aunque me acuerdo que muchos decían, ignorando todo el contexto de nuestra plantación, que no éramos una iglesia buena y bueno. Pero, ¿qué pasa?
Es cierto también que hay muchos que se autoproclaman pastores simplemente porque son rebeldes contra su iglesia, porque no les cayó su pastor, ¿no? Porque quieren crear su propio microrreino. Eso no es una plantación de iglesia. Incluso un sistema que he visto los últimos años, que es algo que la verdad no lo había ni siquiera visto en la época más triste en cuanto a ciertas denominaciones que yo había visto desde el 2010 al 2013, de divisiones y todo eso. Es un sistema que he visto últimamente, que es que se monitorea desde tal vez otro país o desde otros lados, se monitorea a un grupo de hermanos para que vaya creando un grupo dentro de una iglesia local, y en el momento preciso se salen en bloque. Eso no es plantación de iglesia, te estás robando. Ahora sí podemos usar ese término, eres un literal robo ovejas, porque estás destruyendo el trabajo de discipulado que Dios está haciendo a través de los pastores y los miembros de esa iglesia local, solamente porque por levantar tu bandera tradicionalista, sea la que tengas, ¿no? Tú no puedes hacer eso. Yo no estoy en contra de los cambios formales de membresía, siempre. También me conocen más bien porque no estoy en contra de eso. Incluso de que, es más, si hay un grupo de personas en una iglesia local y ese grupo de personas no coincide con la doctrina de la iglesia y ya está siendo hasta problemático con eso, está bien, bienvenido, puede irse y cambiar de iglesia, ¿no? Pero cuando tú indicas que simplemente hay problemas en la iglesia y en lugar de ser parte de la membresía, parte del cuerpo y solucionarlo, y comienzas a dinamitar partes de tu propia iglesia local para juntar un grupo y luego decir, plantamos la nueva iglesia tal, y el 95% de esas personas son personas que las has sacado de una iglesia utilizando justo ese tipo de argumentos, ¿no? Dinamitando, y eso es hablando mal del liderazgo del pastorado. Lamentablemente eso no es una plantación de iglesia. Eso te podría decir ahora, porque he visto eso ahora. Lo he visto acá en Lima, lo he visto en Chimbote, lo he visto en La Libertad, en varias provincias, en mi ciudad, ¿no? Bloques de personas que salen en bloque y a los 2 meses, misteriosamente, una organización los apoya y es una conferencia. Se sale otro bloque acá en Lima y la misma organización los apoya. Se sale un bloque en Chimbote y la misma organización los apoya. Eso no es una coincidencia. Bueno, si algún hermano ve esto en YouTube, ora y tú mismo disciernas si eso es bíblico y si eso es de parte del Señor, en serio, ¿no? Una iglesia local puede tener muchos problemas, pero si no sales en paz de la iglesia de Cristo y hablas mal de la iglesia de Cristo y destruyes la iglesia de Cristo, porque hay iglesias que las han llevado enteras, eso no es una plantación. Ni se te ocurre pensar que esa es una plantación. Y si en tu corazón tú eres un plantador y te están seduciendo para que seas el caudillo que se lleve la mitad de una iglesia, aléjate de Satanás. Eso nomás te puedo decir, querido hermano. Bueno, donde hay necesidad, siempre hay que cubrir la necesidad. Si hay necesidad de agua en algún lugar que es árido, hay que ver la manera para cubrir esa necesidad. De la misma manera, ¿cuándo se puede plantar una iglesia? Cuando hay necesidad de una iglesia. ¿Y cuándo no? Pues cuando no hay necesidad de una iglesia. Si hablamos de una iglesia local, digamos, en Jesús María, distrito donde yo vivo, y vemos de que esa iglesia tiene sana doctrina, tiene buena enseñanza, tiene apertura hacia los perdidos, tiene una labor evangelística y sale e impacta en la sociedad, ¿podríamos decir nosotros que es necesario plantar otra iglesia ahí? Quizás no. Entonces, ¿dónde podríamos decir que es necesario plantar una iglesia? Pues donde no existe, donde no llega una buena enseñanza, donde no está el amor de Cristo, donde están los perdidos y no hay quien los alcance. ¿Cómo podemos nosotros identificar o saber de repente que es necesario plantar una iglesia? Cuando vemos la necesidad. Y cuando nuestra iglesia ya no está en la condición de repente, o no existe una iglesia
que esté en la condición de aportar a esa necesidad. El problema que surge en muchas de estas nuevas iglesias que plantan no es tanto la necesidad por el perdido, sino más bien es la necesidad por el reconocimiento de aquel que se levanta para plantar esa iglesia. Una gran problemática que está surgiendo también dentro de estas iglesias que se están dividiendo, y que eso es hoy el factor general de estos problemas de nuevas plantaciones, es el posicionamiento de los pastores y líderes. No hay una preparación de nuevos liderazgos, de nuevos pastorados, la perpetuación, el líder perpetuo. ¿Y qué sucede? Muchos hermanos verdaderamente pueden tener un llamado y otros no, pero sienten que es el momento de que ya pueden servir. Y como no tienen la oportunidad, salen y plantan una iglesia. Y salen en rebeldía, porque no se ven apoyados, no se ven levantados, no se ven animados, no se ven enseñados a ser pastores. Salen. Plantan una iglesia donde sea y salen con un corazón que después esa iglesia que han plantado no sirve, no levanta, no prospera. Ese es el problema, no prosperan. Entonces, ¿puedes levantar una iglesia? Sí. El propósito es, o lo que hay detrás, lo más importante es el propósito por el cual levantas una iglesia. Y también el propósito por el cual no lo haces. Entonces, yo les diría a ustedes de que estén muy atentos en cuanto a lo que se esté tejiendo, lo que estén hablando detrás de las iglesias donde están. De repente tú has salido de una iglesia así, o tal vez tú eres uno de los que quiere fundar una iglesia por ese lado también. Pero sí, o sea, básicamente es quién tiene la necesidad. Verdaderamente la gente que está perdida, ¿en quién está el enfoque? ¿En la gente que está perdida o en mi reputación, mi llamado, mi voluntad para hacer una iglesia? Muchas gracias, pastores, por sus respuestas. Ahora queremos saber si alguno del público tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema de plantación de iglesias. ¿Alguien quizás de la sala? Bueno, en todo caso, me gustaría, pastores, acotar. Hemos visto a grandes rasgos qué cosa no es una plantación, y es muy problemática porque mi denominación ha sufrido mucho de, como usted lo llamó, robo, ¿no? De almas por algunas iglesias que han visto conveniente hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si me voy a ganar algunos haters, pastor, si esto sale en YouTube, espero que no, es porque tengo muchos amigos. Sí, no, de verdad que no me gustaría, pero ahora me gustaría profundizar más lo que usted estaba mencionando, pastor, que sí es una plantación de iglesia. No existe el llanero solitario en la plantación de iglesia. Por otra parte, también es necesario formar un equipo que pueda ayudar y sostener este proyecto. No solamente en lo humano, sino también en lo espiritual, con oración. Un grupo que sea también capaz de sujetarse a aquellas personas que están apoyando de la iglesia, que están saliendo. Que sean capaces de aprender y saber rendir cuentas. Justamente por el miedo a que esas iglesias que puedan fundarse caigan en un liderazgo brutal, en un liderazgo abusivo. Y finalmente creo yo que una de las maneras más saludables para que una iglesia crezca es nosotros, vuelvo a repetir, no somos quienes vamos a llenar la iglesia. Es el Señor quien va poniendo. Y si tú estás desesperado por llenar la iglesia, entonces mejor ponte a pensar si verdaderamente estás llamado a fundar la iglesia. Porque la historia de la iglesia nos muestra, vuelvo a repetirlo, y no me voy a cansar de decirlo,
es el que pone a aquellos que han de ser santos. Pastor Josué. Hay muchas plantaciones en este país. Eso sí, no tiene color de denominación. Que se da cuenta que a veces, como decía el pastor, pero que son circunstanciales, como dice el Josué. Cuando vienen esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, donde no hay iglesias sanas, donde hay un grupo de hermanos que se queda reunir y no encuentran una iglesia, ni siquiera encuentran una iglesia con sus convicciones teológicas. Entonces, estamos hablando de hermanos sanos, no personas que han vivido en las iglesias como mencionábamos. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente, no habrá una denominación detrás de este grupo, pero tienen que buscar siempre una cobertura, como enseñan algunos, espiritual, lo que Cristo es la cobertura de la iglesia, pero sí ministerial, porque los que están liderando esa iglesia también son ovejas, ¿no? Si en tu corazón está, o eres parte de una plantación, habla con aquel que te está liderando y pregúntale, ¿quién es la cobertura ministerial? ¿A quién les rindes cuentas, queridos hermanos? ¿A quién estamos rindiendo cuentas? ¿No? Porque no podemos nosotros ser líderes en rendir cuentas. Y rendir cuentas no es solamente algo superficial, porque es tan importante, la verdad, hermanos, que la verdad, la mayoría de muchas iglesias de implantación no pasan los 3 años en una estadística cuando son independientes, porque no rinden cuentas. Generalmente el problema es el liderazgo y la falta de ética pastoral en ese líder. Entonces, si tú estás en un grupo y estás pensando plantando una iglesia y no tienen nada en cobertura ministerial, mejor busquen una iglesia local, reúnanse ahí y véanse la voluntad de Dios para que luego, si el Señor quiere, los va a sacar a plantar la iglesia, porque eso es lo bíblico y está bien, amén. El llamado de Dios no te lo va a quitar, porque estés un tiempo siendo pastoreado y después cuando estés pastoreando, tienes que seguir siendo pastoreado. Y eso te va a dar una base para que cuando tu iglesia crezca vas a ver cómo tú también cuando envíes personas vas a ver esa necesidad. Cómo esas personas necesitan que tú ahora las mentorees, ¿no? Entonces, eso tiene que claro también, ¿no? Si son grupos independientes, aquellos que nos están viendo en YouTube, ¿no? No han dividido ninguna iglesia, no hay iglesias que tienen sus convicciones, ustedes las tienen claras, pero ninguno es pastor, ¿no? Son hermanos que tienen algunos líderes, pues busquen un ministerio donde tú puedas encontrar padres espirituales, ¿no? Donde los hombres puedan ser mentoreados, especialmente aquel que está o ellos están como líderes de este culto. Gracias, mis hermanos, por esta primera etapa. En este momento vamos a dar inicio a un break, un pequeño break de 10 minutos para que puedan concluir unos aperitivos que estamos preparados para ustedes y ya luego continuamos. Pastores, una vez más, muchas gracias por esta primera etapa. Y bueno, y vamos a comenzar con esta pregunta. Dice, cuando tomo la decisión que Dios me está llamando a moverme de membresía, ¿por qué razones o motivo debería cambiarme de iglesia o debería cambiarme de membresía? ¿Cuáles son los requisitos o los motivos válidos para que una persona se cambie de iglesia? Pastor Carlos. A ver, esta pregunta no le quiero responder así a la ligera, porque fácil es decir, va. Primero, creo que está de más que creo que todos somos cristianos maduros y sabemos que no es legítimo cambiar de iglesia porque no te cae el hermano Pepito, ¿no? Porque el pastor no me saludó, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué sí yo creo que sería un motivo válido? Es, por ejemplo, cuando yo tengo una convicción doctrinal tan diferente que me es imposible quedarme y no quiero de todo corazón yo herir a esta iglesia local que tanto me ha amado, ¿no? Si la diferencia es muy grande, yo no puedo herir a esa iglesia local. Estamos hablando de personas independientes o una familia, no estamos hablando de como hace rato de un bloque. Estamos hablando de una familia o un hermanito joven soltero que tiene una convicción demasiado diferente, tanto así de que incluso hasta si sigue él en esta iglesia va a terminar en una diferencia, en una conversación de las diferencias. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en la iglesia a donde yo quiero ir solo tienen la doctrina que a mí me agrada, pero tengo que investigar? En esa iglesia con buena doctrina, ¿tiene corazón pastoral? ¿Realmente te van a hacer un seguimiento? ¿Realmente te van a preocupar por tu alma? Porque yo me puedo ir a una iglesia con la buena doctrina nueva, bíblica, en la cual yo estoy aprendiendo, pero solamente parece
una academia donde solo te enseñan, donde no hay oración, donde no ayuna. No soy pentecostal por si acaso. Donde no van a visitarte, donde no se preocupan por ti, de corazón, cómo está tu alma. Entonces, yo creo que sí dejo claro cuando la convicción doctrinal para mí es diferente, es uno de los únicos motivos casi válidos. Después los otros motivos de cambio de membresía sería porque me voy de viaje, ¿no? O porque, bueno, Lima ustedes son enormes, más grande que donde yo vivo en Trujillo. Entonces, acá sí es válido que si yo vivo, por ejemplo, en el Cono Norte y mi iglesia está en el Cono Sur, o mi trabajo está por el Cono Sur y voy a mudarme con mi familia, no me queda, ¿no? Entonces, eso yo creo que podría ser lo válido. Después lo demás son circunstancias. Cada uno tiene que evaluar su corazón en medio de sus circunstancias y responderse a sí mismo. ¿Es válido realmente cambiarme de iglesia? ¿Voy a ser pastoreado? ¿En dónde voy a ir? No te dejes impresionar solo por las bambalinas de la doctrina. Y ustedes saben que amamos la sana doctrina profunda y reformada, o como respetamos las otras doctrinas, que también son profundas. Pero no te dejes sorprender por las bambalinas de la doctrina. Si no encuentras una casa, si Hechos capítulo 2 del 42 al 47 no se reproduce en esa iglesia, reconsidera. Carlos lo ha hecho todo. Amén. Bueno, creo que aportando un poco más acerca de lo que Carlos bien ha dicho, primero es pensar por qué quiero cambiar, ¿no? Y comenzar a pedir en oración a Dios, o sea, pidiéndole su guía, si es válido las razones por las cuales estoy considerando cambiar, por el liderazgo, por la enseñanza, pero sobre todo entender de que el salir de una iglesia es como causar una herida, ¿no? Es rasgar, es como rasgar un pedazo de piel, porque uno es parte de un cuerpo cuando está dentro de una iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, y cuando uno sale es un trauma. Y la idea es, ¿vale la pena realmente causar un trauma tanto en mi vida como en la vida de la iglesia por una razón que no es verdaderamente importante, como el liderazgo no me gusta cómo están haciendo la adoración, no me gusta cómo está predicando el pastor, cómo se viste el pastor, son válidas? Yo creo que a menos de que se comience a predicar una herejía, nosotros debemos mantenernos dentro de nuestras iglesias y ser agentes de transformación desde las bases. Porque es muy fácil agarrar y sacar cuerpo cuando algo no me gusta. Y eso es alimentar el ego. Y eso es nuevamente yo, a mí no me gusta, yo no creo, no estoy de acuerdo. Ok, ¿qué vas a hacer para que tu iglesia vuelva a ser sana si se ha contaminado? ¿Vas a ser un agente de cambio? ¿Tú que tienes una buena doctrina? ¿Tú que estás fundamentado en la verdad? ¿O tienes el ego y la soberbia tan grandes que vas a decir, esta iglesia no me merece? Yo no sé qué hago acá. Me voy a una iglesia que me merezca, una iglesia con buena doctrina, y que estos se sigan perdiendo. ¿Cristo haría eso? Yo estoy un poco a veces en desacuerdo cuando alguien dice, ponte a pensar que haría Cristo. Pero la pregunta es, si el Espíritu Santo, que yo entiendo que mora en cada creyente y que nos lleva a toda verdad, nos llevaría a una reflexión como, no, sale ahí. Terminando, para englobar la idea que quiero dejar es, quizás suene un poco simple, pero a la vez es una idea bastante poderosa. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia donde estás congregando, sal. Pero si el Espíritu Santo está trabajando en esa iglesia, a pesar de lo que esté sucediendo, sigue ahí. Sé tú el elemento que necesita tu iglesia para volver a ser fuerte, para volver a ser sana, para volver a ser santa. Muchas gracias, pastores, por la respuesta. No sé si alguien del público tiene alguna duda, alguna interrogante respecto a si me debo cambiar de iglesia o no, cuáles son los requisitos.
Quizás alguien del público quiere mencionar alguna duda. Por ahí. Buenas noches, hermanos. Gracias por ese tiempo. La pregunta es con respecto a la membresía de iglesia, membresía bíblica. Entiendo que muchos hermanos no entienden el concepto de membresía, ¿no? Quizás porque salen del trasfondo donde han sido lastimados, han sido de alguna manera padecido abuso espiritual de parte de sus líderes. Entonces, cuando llegan a una iglesia de sana doctrina, tienen como que una animadversión a la membresía de la iglesia local. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñar, ¿no?, membresía, iglesia local a este tipo de personas, ¿no?, a este grupo de hermanos que dicho sea de paso son bastantes, o sea, ¿no?, es bastante común esto? Entonces, ¿cómo ustedes aconsejarían enseñar esto en la iglesia? Gracias. Amén. A ver, bueno, justamente las personas que vienen de trasfondos difíciles, donde no han tenido una eclesiología ordenada, donde no han tenido una membresía formal incluso, y se sienten maltratados, heridos, yo creo que el Señor pone en nuestro corazón como pastores siempre a acompañarlos en un proceso donde les enseñaremos la membresía bíblica, no solo desde una clase de membresía o nuestra confesión, que no está mal, porque no va a ser miembros, que eso es lo que cree la iglesia, pero sí enseñarles justo un versículo que se usa mucho en la disciplina bíblica, Gálatas, ¿no? En Gálatas 6, del 1 al 3, se nos habla que si nos creamos espirituales, ¿qué pasa con los que están en problemas? Debemos restaurarlos con mansedumbre. Esa palabra en griego es con humildad, ¿no? Con mansedumbre. Quizás nosotros, no les hablando a los pastores, a la asamblea de Galacia, a todos, quizás todos nosotros, nuestra asamblea, pueda ser tentado en lo mismo. Este hermano va a comparar. Cuando yo empezaba en la X iglesia, me miraban como un leproso. Todos me van a amar y me van a levantar, me van a restaurar, poquito a poquito. Cuando el Señor toque su corazón, después ya junto con las clases de membresía, vas a ver que acompañándolo con la palabra de Dios, consolándolo y animándolo, Él mismo te va a firmar la membresía y va a ajustarse a las características de tu iglesia. No es cosa de decirle, porque tú puedes llegar con una buena clase de la membresía bíblica, o muy buena, pero si no tocas el corazón a esa persona, como está maltratada y herida, no lo va a aceptar porque va a tener un bloqueo. Entonces yo creo que somos unos humanos, por eso la palabra nos habla así, para que podamos acompañarnos, para que podamos animarnos a tratarnos. Y yo creo que incluso, hasta como pastora, ¿no? No solo va a ser un miembro porque ya está en la lista, sino porque realmente te va a querer a ti como líder y como pastor y siempre va a confiar en ti, ¿no? En ti y en tus líderes que estás poniendo para que disciplinen a otros. Pues va a amar a sus líderes, va a querer a su líder, ¿no? Va a ser una persona que realmente es fiel a Cristo, no solamente a las reglas de nuestra iglesia, ¿no? Y eso es muy diferente. Creo que así se debe tratar a las personas que llegan con trasfondos de heridas o que desconfían de la iglesia, pero se están dando una última oportunidad de buscar una iglesia. Es muy triste que hoy en día cada vez más y más personas salen lastimadas de las iglesias. Es como parte del liderazgo de una iglesia. Pido perdón por eso, porque no estamos, me incluyo, no estamos haciendo las cosas bien, porque cada vez son más, no estamos impactando realmente en la vida de las personas. Tú has dicho una palabra clave y es algo que se está repitiendo, sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? ¿Y por qué en iglesias donde hay supuestamente sana doctrina son más las personas que salen lastimadas? Porque eso es lo que está sucediendo. En iglesias que tienen el rótulo de acá se da sana doctrina, son cada vez más lastimados y más lastimados. ¿Qué cosa es sana doctrina? Sana doctrina es aplicada. ¿Por qué sale esta gente lastimada? Porque la sana doctrina
que se enorgullecen de predicar, no es aplicada, es legalismo, son reglas. Ok, para ser miembro de la iglesia tienes que pasar libro 1 de discipulado, libro 2 de discipulado, tienes que bautizarte obviamente, tienes que llevar 450 libros y recién ahí eres capaz de hacerte miembro. Cuando simplemente la Biblia, quizás lo estoy haciendo de manera muy simple, pero simplemente para ser miembro de una iglesia basta con creer. No creer en el pastor, no creer en el líder, en el amigo que te lleva, en el hermano que te jaló, creer en aquella persona que te salvó y ese nombre es Jesucristo. Retomando un poco para englobar acerca de esto que estoy diciendo con la pregunta anterior, fuera, ¿de qué momento sabes cambio de iglesia? Dios no nos está llamando a ser destrozados por la fe, nos está llamando a vivirla. Y si tú estás en un lugar donde se enorgullecen de su doctrina, se enorgullecen de su historia eclesiástica, se enorgullecen de aquellos grandes hombres y nombres y más nombres, y en lugar de predicarte a Jesucristo y mostrarte a Jesucristo en sus vidas, en la vida de los líderes, de los pastores que están ahí enseñándote y predicándote no con sus palabras sino con sus vidas, si no ves eso, ahí sí podrías agarrar y decir, ¿sabes qué? Me voy de aquí porque realmente acá no me están enseñando a ser como Cristo. Porque yo no quiero ser como Calvino, yo no quiero ser como Zwinglio, yo no quiero ser como Lutero, no quiero ser ni siquiera como Marcus Sproul o John Stott, quiero ser como Jesucristo. Y ahí es por eso que la gente sale lastimada, como tú has dicho. Reglas, reglas, reglas y más reglas. ¿Quieres ser miembro de una iglesia? Tómate el tiempo quizás de ver si esa persona que está ahí es capaz de restaurarte, capaz de amarte, capaz de enseñarte con paciencia. Y si eres líder y te han quemado y te han destrozado porque te mandaron a servir directamente, si son capaces también de esperarte. Porque van a ver, todos ustedes deben tener mucho potencial para el servicio. Pero a Cristo lo que le interesa es que tú estés bien. No son tus dones lo que Él te haya dado. Amén. Bueno, como eso creo que ya terminamos, porque ya está todo claro, todo ya en las casas. No, pero ahí entra un tema muy similar y que nos gustaría profundizar. Han hablado sobre las decisiones y han esbozado un poco, sobre todo Pastor Carlos, sobre qué características deben buscar y hacer justamente este tema. Ya sé que el Señor me está hablando que tengo que cambiar de iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia? ¿Qué características debe tener esta iglesia para yo decir, aquí voy a estar? Bueno, recalcando un poco lo que hablé hace rato, ¿no? Porque tiene que ver bastante. Yo creo que una iglesia bíblica tiene que ver con una membresía bíblica. Pero no estoy hablando de, todo respeto porque me gustan los libros, pero no estoy hablando del librito de Nine Marks, ¿no? Ni tampoco con el modelo de membresía presbiteriana, ni tampoco con el modelo de membresía de asambleas, no. Una iglesia de membresía bíblica es justamente eso, una iglesia donde los miembros se sienten parte del cuerpo, donde el pastor, líder y los demás hermanos, como te repito, Gálatas 6 para la asamblea, restauran, se levantan, se aman unos a otros en medio de sus errores y diferencias humanas. Eso es lo primero. Dos, una iglesia donde se predique a Cristo. Cristo es el centro de todo, todas nuestras tradiciones, que también repito siempre, las se respetan, pero si tú exaltas una bandera de tradiciones y no a Cristo, ahí no es, como dije por ahí, ahí no es. Entonces yo te recomiendo una iglesia cristocéntrica, es una iglesia donde Cristo incluso se refleja en la disciplina. ¿Cómo están disciplinando a las personas en esta iglesia? ¿Creen que la disciplina es un castigo? ¿O realmente es una restauración? ¿No? ¿Cómo se recibe al que tropezó? ¿Como un abrazo o lo miran como leproso? ¿No? Y eso a todas las denominaciones nos cae bocacho, porque algo ha pasado siempre. ¿No? ¿En qué te estás enfocando cuando quieres la transformación o la santificación de tu iglesia? ¿A que tengan a Cristo como su más supremo tesoro?
¿no? De modo de que ellos puedan decir, todo estas mis tentaciones, todas las tengo por basura para ganar a Cristo, o simplemente le dices, no hagas esto, no hagas esto. Cuando yo empecé el pastorado, tal vez la teoría la tenía, pero yo tenía un problema. Yo quería siempre agarrar y cortar los brazos de las ramas del pecado de las ovejas, cuando realmente tenía que hacer que Cristo arranque la raíz así. Y eso es lo que tenía que hacer. Con el tiempo, todos los pastores, cuando empezamos a plantar una iglesia, nos vamos a equivocar. Pero si ya estamos escuchando esto, ¿no? Trata de no equivocarte tanto porque le haces daño a la gente. Yo me he arrepentido de muchas cosas que hice en mis consejerías, pero tú dices, si tú estás plantando una iglesia y ya lo has hecho, tú de corazón lo hacías porque amas a esa gente, porque querías que ellos salgan de eso, pero tal vez estábamos con los métodos equivocados, ¿no? Estábamos apelando al moralismo, no al evangelio. Entonces, predicar a Cristo, hasta en eso tiene que reflejarse, en todo eso. Incluso si hay un hermano que realmente está rebelde, ¿no? Que es difícil, justo hablaba hace rato con unos hermanos, las personas complicadas, esas personas que la verdad muchos líderes dirían, no, ya con este hermano o con esta hermana mejor se le encargo a otro o que se vaya mejor porque no, son muy complicados. Ten paciencia, pues, porque al final o el Señor se los lleva, no se los lleva, se los lleva a la iglesia, o realmente comienza a abrir su corazón. Ese proceso puede durar un año, puede durar años, o puede durar meses o días, como el Señor así lo quiere. Pero un corazón pastoral es lo que tiene que identificar una iglesia. ¿Amén? Entonces, membresía bíblica es esto, disciplina bíblica es Cristo al centro, y una predicación bíblica también. Preocúpate de que se esté predicando a Cristo del púlpito, y de nuevo, no lo mismo. No estoy hablando solamente de falsas doctrinas, sino hasta doctrinas buenas, pero disfrazadas de buenas, que solamente son un montón de reglas tradicionalistas. Vuelve a la tradición, volvamos a la tradición, volvamos a la tradición, no, volvamos a la cruz. Todos los días vamos a la cruz. Y eso va a producir un cambio en tu corazón, ¿no? Porque lo que no produce un cambio en tu corazón, entonces no es una iglesia cristocéntrica, por más que sí tengan los mejores teólogos o estén adheridos a la confesión histórica tal. Yo creo que eso es mi clave. Es cierto, a veces se predica más la confesión que la Biblia o un libro de algún autor que el propio texto bíblico. ¿Qué características debería tener una iglesia la cual cambiarla? Carlos lo ha dicho muy bien, no quiero repetirlo. Cristo es el centro, Cristo es todo, pero ¿qué se desprende de Cristo? ¿Y qué característica considero fundamental? El amor. Una iglesia que no ama es una iglesia, por ende, dura. Si es una iglesia dura, por más que tenga la mejor teología, la letra no va a cambiar el corazón de las personas, es el amor. El amor es la principal característica que debe tener una iglesia. Y, ojo, no quiero que me malinterpreten, no quiero caer en, el amor con la permisividad. Es decir, me permiten todo porque me aman. El amor corrige. El amor fundamenta. El amor repara, cura, restaura, santifica. Esa es la principal característica que debemos buscar en una iglesia que es cristocéntrica. Porque Cristo es la manifestación viva del amor. Los pastores somos seres humanos que todavía estamos en restauración, pero es indispensable que vean ustedes en ese liderazgo, en ese pastor, en ese líder que los va a dirigir, amor, no perfección. Quien les exija perfección está yendo por el camino equivocado. Quien les exige la madurez inmediata está yendo por el camino equivocado. Amor, amor, amor. Esa es la principal característica. Un amor que es capaz de irse de un lugar al otro, cruzar Lima entera, Trujillo entero, e ir por la oveja perdida.
Un amor que es capaz de que cuando la oveja ha sido sacrificada, destrozada y viene lastimada, sea paciente y capaz de levantarlo, tomar el tiempo necesario para que esa persona vuelva a enamorarse de Dios, que vuelva a apasionarse con Cristo. No sé si se pueden ustedes imaginar de repente ver una ovejita, no sé si han visto alguna vez un perrito cojo. Yo tengo 2 perros y ahora ando más pendiente de los animales. Pero he visto cuando un perrito está cojo, cuando está lastimado, y también cuando está restaurado, como es cuando es cariñoso y salta y brinca cuando es pequeño. De la misma manera es con nosotros. Amor, el amor todo lo cura. Y esa es la principal característica que debemos buscar. Que el amor se refleje en sus líderes, porque los líderes que aman son líderes que verdaderamente están relacionados con Cristo, que es Amén. Palabra clave, el amor. Y ahora queremos dar pase, pues quizás si alguno del público quisiera comentar una pregunta, una opinión, de su espacio para que puedan expresarse. El público quizás. Bueno, mientras... Sí, por favor, el comenzar en la iglesia, ¿no? Si hay una persona que tiene el llamado, digamos que cumple los requisitos o las recomendaciones bíblicas que ustedes están dando, ¿quién es su puesto? ¿Esa persona o ese hermano debería hacerlo solo o debería esperar de repente que encuentre otras personas que tienen el mismo sentido? ¿No? Aún considerando que, digamos, tiene el apoyo de la iglesia, pero la iglesia lo cubriría, no tiene la capacidad digamos, de darle un equipo, ¿no? Entonces, es lo que recomendaría, hacerlo solo o esperar, orar, no esperar que vengan más personas, porque lo que yo he visto muchas veces es que el hermano que inicia está solo, ¿no? Y digamos que tiene toda la responsabilidad encima y a veces tiene familia o trabajo y es muy complicado, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían? A ver, esta es una de las circunstancias de las muchas que se pueden presentar. En este caso estamos viendo un plantador que tiene familia, por tanto tiene que proveer para su casa, y ese es parte de su tiempo primordial, su primera casa es primera. Entonces, Dios ha puesto en su corazón, llamado interno, su iglesia lo respalda, llamado externo, pero la iglesia no está en condiciones de proveer de otros líderes que lo apoyen. Entonces, tal vez puede el líder o esperar, ¿no? O tratar de insistir para que aunque sea su pastor, ¿no? Porque si la iglesia no tiene líderes que lo apoyen, significa que la iglesia no es muy grande. Entonces el pastor puede apoyar esta nueva plantación y de paso que el nuevo plantador gane experiencia al lado del maestro, de su pastor, de su mentor, para que poco a poco ya luego lleguen más personas, sean capacitadas, vayan creciendo en la fe, sean consolidadas en fe y la iglesia de poco se termine. Ahora, esto sí, pues una circunstancia un poco más difícil será como Dios quiera que añade personas, muchas pocas, ya eso lo verá el Señor, pero yo creo que si hay apoyo de la iglesia local, apoyo o sea, los llamados confirmados, apoyo de la iglesia local y está la pasión en el corazón, yo creo que, mira, me acuerdo del pastor Ángel Colmenares, que siempre ha sido para mí una imagen que me ha hecho romperme muchos protocolos. Él plantó 75 iglesias, he visto algunos videos en la sierra, en Marcelo. Y luego ya con la ayuda de una misión, ¿no? Plantó muchas más. Entonces llegaron hasta 500 iglesias. Era un señor mayor, o sea, un pastor mayorcito. Se iba solito. Entonces, basado en eso, yo creo que si tu pastor te apoya, por ejemplo, tú tienes en tu corazón hacerlo, si tu pastor te apoya, tienes una iglesia que está atrás de ti, que es tu cobertura ministerial, puede ser que sea como una célula, tú tienes una iglesia, siempre con la cobertura de tu iglesia,
Y ahí lo que el Señor diga va a ir evolucionando, va a ir creciendo. Que un año mirarás hacia atrás y dirás, siga siendo célula o ya esté una iglesia iniciada. Gloria a Dios. Que sea lo que Dios quiera. Sí, como dije hace un momento, ¿no? Si la necesidad es mucha, seguramente el camino se va a abrir, el apoyo se va a dar, pero en la medida que también esto verdaderamente sea un mover de Dios. O sea, a ver, una iglesia no nace por convicción mía, nace porque hay una necesidad que Dios está viendo en alguna localidad. Y eso hay que nuevamente diferenciarlo muy bien. Si es algo que yo quiero hacer por alguna razón en particular o una motivación personal, o verdaderamente es un movimiento de Dios, es un mover de Dios. Si es un mover de Dios, así sea una sola persona, esa proto-iglesia va a fructificar. Como dice Carlos, se puede empezar, si no hay una necesidad urgente, puedes empezarlo con una red, una célula, como le llaman en tu iglesia, y se puede volver una pequeña iglesia, ¿no? Ahora, no vendría la razón de hacer una iglesia que pertenezca a la otra iglesia dentro de una misma localidad. Si se va a hacer, tiene que ser, vuelvo a repetirlo, en un lugar donde haya necesidad, y eso implica movimiento, moverse. Si la persona está casada, pues ahí también habría que ver si la mujer también está dispuesta a ver ese llamado, ¿no? Porque en el ejemplo se vio que viste, es una cosa de mi familia, ¿no? Y para las personas que están casadas o que están en noviazgo, vale la pena decirles, ¿no? Que el pastor, si bien es cierto, es la figura masculina, que no se mueve solo, se mueve con la familia. Y si la mujer no ve, no tiene la convicción, hermano, mejor espera hasta que Dios también confirme a tu esposa, porque Él no va a separar una familia por una iglesia. Porque el primer ministerio del pastor es su matrimonio. Así que mucho ojo con eso también. Pero sí, convicción y necesidad. Eso creo que es fundamental para poder llegar a un convencimiento de que es Dios quien está queriendo mover y abrir. Gracias, pastores, por este tiempo. Ahora vamos a pasar con otro aspecto, ¿no? Sí, habría que preguntar ahora. ¿Verdaderamente estás siguiendo a Cristo o a un hombre? ¿Dónde está tu fe? He visto yo hermanos que hasta imitan, predican imitando a pastores que admiran, impostan la voz como el pastor que admiran, sino que uno está en inglés y el otro en castellano, lo cual me parece una ridiculez. Disculpe, está mirando, pero es así, caballero, no hay forma de escapar de la ridiculez, es ridículo. Entonces, si todo es una mentira en tu vida, mejor no plantes en la iglesia, porque una persona que es un caudillo no está siguiendo a Cristo. El caudillo, sin serlo, en tu corazón es un anticristo. Estoy hablando más del caudillo, el caudillo puede ironizar, pero tú lo reemplazas a Cristo como caudillo. Aunque no quieras, aunque no te des cuenta, estás cegado, estás así, no tienes ojos. Entonces, si tú vas a seguir a un caudillo y reemplazas a Cristo por ese caudillo, de todo corazón te digo, mejor sigue siendo discipulado, madura, arrepiéntete, y de repente Dios igual sí te va a usar en un tiempo atrás una iglesia entera con la bandera de Cristo, no con la bandera de tu caudillo favorito. No vas a ser ridículo. Hay mucha gente que confunde referencia. R.C. Sproul puede ser una referencia, un ejemplo, un modelo, en cuanto a santidad, en cuanto a doctrinas. Miguel Núñez, Piper, cada uno tiene sus referentes. El problema es que, como dijo Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ser ídolos, ¿no? Y la situación que hoy día vamos viendo es: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Carlos, yo soy de Josué. ¿Y Cristo? No. Es más, yo soy pentecostal, yo soy reformado. ¿Y Cristo? Es que
¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Es muy fácil obnubilarnos con la doctrina, con las formas, con el carisma del predicador. Me gusta ese predicador. A ver, ¿quién no puede decir que Dante Gebel puede ser fácilmente escuchado por todos? El tipo es buena onda. Pero lo que predica realmente es bueno, es importante, me hace edificar, me hace ser más como Cristo, por dar un nombre. Cash Luna. Yo decreto una línea. El asunto está en que el cristiano, el problema del cristiano hoy en día, y es un desafío para todos nosotros, es que no agarran ese librito que está ahí y lo estudian. Porque en algunas denominaciones prefieren darnos el compendio de la confesión de fe, no ese librito que está ahí que se llama Biblia, para aprender a seguir a una persona que se llama Cristo, para poder identificar la personalidad de esa persona llamada Cristo. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde hay fácil acceso a las redes sociales, a tal sermón, a tal predicador, a tal información, etcétera, etcétera. Y agarramos y culturalmente nos vamos a sentir identificados con una u otra persona por el mismo motivo. Yo tengo un trasfondo argentino muy fuerte. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, al inicio cuando comencé a creer, cuando el Señor me trajo, me gustaba mucho Dante Gebel. Y lo escuchaba, ¿por qué? Porque me identificaba con él. Pero a la medida que fui empapando más de la Biblia y de los estudios formales, comencé a darme cuenta que, ok, ya pasé mi etapa de Dante Gebel, ahora estoy en una etapa donde necesito más sustento. Y ese es el reto que nosotros tenemos como creyentes y como pastores o futuros pastores también. No debemos estar detrás y sacar nuestra camiseta de presbiteriano, de agarrar y eso cause divisiones entre el cuerpo de Cristo. No somos por un lado Apolo, ni tampoco por un lado somos presbiterianos, somos reformados, o somos bautistas. Somos un solo cuerpo. ¿A quién deben seguir? Jesucristo. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Eso es repetitivo? Sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado también con a quienes nosotros seguimos, quiénes van a ser nuestros referentes. Y sobre todo, amigos, es importante que nosotros podamos ser lo suficientemente honestos y sensibles para comenzar a darnos cuenta, como dijo Carlos, que incluso en un momento comenzamos a imitar las posturas y las maneras. Cuando nosotros comenzamos y pasamos el límite entre un referente, como pudo haber sido Pablo para muchos, y convertirlo en un ídolo. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien del público quisiera también acotar algo, preguntar algo. Sí, pastores, yo quisiera agregar también algo que me surgió a la cabeza. Hay no sé si un youtuber, bueno, un creador de contenidos de apologética colombiano muy conocido, que normalmente iba por la tendencia conservadora, digamos, pero últimamente tuvo ciertos vínculos, no sé si de negocios, de asociación con la iglesia Cash Luna, justamente, y que al parecer, no sé si por ventajas ministeriales o qué tipo de motivaciones tendría, fue como a defender su ministerio más bien, ¿no? No sé si ya saben de qué más o menos me estoy refiriendo, no quiero dar nombre, ¿no? Pero de verdad que hay personas que lo siguen a él y que, porque él es una figura pública, colombiano, entonces también lo que él diga puede ser algo que pueda motivar a muchos, porque justamente si somos hombres, no sé qué, de pronto pueden pensar de esos creadores de contenidos, hay otros que se volvieron católicos, hermano, y que arrastra a mucha gente, porque, claro, su referente ahora ya migró a otro lugar. Entonces, ¿qué puede decir a la iglesia que siga a estas personas y que pueden cambiar sus tendencias, ¿no? O
por lo que pasó con un predicador reformado que cayó hace poco, ¿no? Un día entonces que ya se desanimó de la fe, si él no pudo, entonces yo tampoco, entonces hay ese desaliento por las figuras. Parece que no sé qué me puede orientar. Bueno, para empezar, ¿saben qué pasa, hermanos? Desalentarme o animarme por las circunstancias de las figuras es porque simplemente los estoy admirando tanto que ya, como decía el pastor Pilotti, no estoy viendo las escrituras, sino que hacen ellos o que dicen ellos. Entonces lo que ellos dicen me motiva. Y si mi predicador reformado tropieza y hace una noticia global, mira justamente lo que tú decías. Si él no pudo, no sé yo, que crees en salvación por obras. Es posible que tienes que examinar tu salvación. Yo casi nunca digo eso. No me gusta examinar, es decir, me gusta 2 Corintios 13 como un texto garrote para meterte en una griega. Pero si tú en tu boca o en tu corazón dices, si él no pudo, yo no puedo, ¿y acaso quién puede? Es no Cristo. ¿Quién puede si no Cristo? ¿No? Entonces cualquiera de estos hermanos que se deja influenciar por los medios de comunicación o estos predicadores mediáticos y está confiando en ellos como una especie de semidioses, porque por más que lo nieguen, es así, entonces está mal. Yo creo que sí debemos, por eso, llenarnos de las escrituras y examinar bien todo el contenido que veamos. Conozco el caso del predicador colombiano. No quiero juzgar malas motivaciones, pero para mí, una persona que está empapada en las escrituras, por más que tenga una maestría, como creo que tiene este varón, yo no puedo decir que la iglesia del señor Carlos Luna es una iglesia central del Evangelio, porque no lo es. Yo quisiera que se reforme, no que se vuelva reformado, sino que se conforme a las escrituras y sea salvo, porque nunca le vamos a decir alemán a nadie. Pero yo no puedo irme a su iglesia y hasta podría decir, en los últimos años ha mejorado, ya no está diciendo tantas cosas raras. Pero yo no puedo irme a su iglesia y decir que es una iglesia centrada en el Evangelio y un ejemplo. Bueno, y alguien que tiene una maestría en teología no puede decir eso. Entonces, sí, yo te recomiendo de que si tienes tus pastores y tus mentores que también están sumergidos en las escrituras, comentes con ellos acerca de todo el contenido cristiano. Yo también tengo mi canal, no lo voy a decir cómo se llama, pero ya lo buscarán. Pero, o sea, coméntale a tu pastor, estoy viendo este contenido, pastor, mire este video, ¿no? O a tu líder, si tienes una iglesia más grande, está siendo liderado. ¿Es bíblico esto? O la postura de este hermano. Y si no es bíblico, no te atrevas en tu corazón a decir, pero pastor, si tienes una maestría y tú puedes tener un doctorado y te vas al infierno con tu doctorado. Entonces piensa bien eso. ¿Cuál es la base epistemológica, o sea, la base por la que tú partes para pensar, para creer, para hacer? ¿Las escrituras o lo que dice alguien mediáticamente? ¿No? Hace muchos años, para terminar, algunos de ustedes se acordarán, muchos hermanos en ese país comenzó esa doctrina de los videos, un predicador muy conocido, doctrina de los videos, y le hizo daño a cientos de personas, dividieron iglesias. Y ahora la red está mucho más grande que en ese lejano 2008, ¿no? Me da pánico que vuelva a pasar. Yo no quisiera que eso vuelva a pasar. Por eso les recomiendo a ustedes mismos, si son líderes o pastores, hablen con sus ovejas y digan, hermano, nosotros no somos sectarios, no te prohíbo que veas, ¿no?, diferentes contenidos, pero si ves algo que realmente choca contra tu conciencia o ves que no se está enseñando, pregúntame y dale tiempo a la oveja. El pastor le da tiempo, no digas, ay, no, estoy ocupado, no me hables de youtubers. No, escúchalo, porque esa oveja puede estar siendo confundida en este momento, incluso por un youtuber con una buena confesión, pero que luego termina diciendo que casi una es una iglesia buena y que eres un ejemplo del evangelio, ¿no? O sea, saludos a casa. Como dije, ¿no?, tenemos un acceso prácticamente ilimitado a 1000 tipos de mensajes. Vivimos bombardeados. Yo soy publicista, trabajo en publicidad. Vivimos bombardeados. Nuestra labor es bombardear con mensajes todos los días con el fin de cambiar el concepto de la gente, crear una necesidad. Eso es lo que nosotros hacemos. De la misma manera, ¿a qué me lleva esto? Hay mucha gente que predica el evangelio, entre comillas a veces el evangelio, pero
en su manera de vivir, en su manera de hablar, lo que transmite, se está predicando a sí misma. Y eso es lo que a la gente le gusta. Le gusta lo fácil, le gusta lo ligero. A la gente no le gusta estudiar, a la gente no le gusta leer, a la gente no le gusta que lo pongan en situaciones de críticas. ¿Y qué es lo que muchos de estos YouTube evangelistas, podríamos decirle, si hay teleevangelistas, youtuber evangelistas, hacen? Un evangelio ligero, un evangelio agradable, un Cristo bacán, lindo. R.C. Sproul, uno de sus mensajes, pueden escucharlo por ahí, dijo que una vez se le presentó a una persona y le dijo: pastor, estoy molesto porque en una iglesia escuché que estaban hablando de Cristo y básicamente es un Cristo que no da miedo, que no pasa nada con él. Parafraseando, obviamente, ¿no? Sproul dijo, se molestó porque cuando comienzas a presentar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, al tigre lo comienzas a presentar como un gatito. Y eso es lo que muchos de estos sujetos hacen. Comienzan a diluir lo que es la fortaleza del Evangelio para caer bien. Es un producto, se comienza a volver un producto. Likes. Mientras más likes, money. Y el Evangelio hoy en día, lastimosamente, se está vendiendo como un producto. Lo que dijo Carlos, vamos a volver a enfatizarlo. Es necesario que cada persona tenga la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sean conscientes de Dios, amigos. El enemigo sabe más Biblia que todos nosotros juntos. Creo que el único que le gana es Cristo. Y él sabe muy bien cómo tergiversar las cosas, cómo vendernos algo podrido como algo riquísimo en términos publicitarios. Así que es muy importante que ustedes sepan poder discernir cuando una persona está vendiendo algo que está realmente corrompido. No le crean a todas las personas. Vayan a hablar con sus líderes. Si tienen alguna duda, hablen con sus líderes. Y si ese líder no te da una respuesta que te convenza, pasa a alguien superior. Pero no te vayas no salgas dentro de lo que es la línea de tu iglesia, no te vayas, porque puedes caer en peligro de error. Y algo también muy importante es que a veces nosotros, yo tuve mi temporada, lo debo confesar, y creo que algunos de nosotros también quizás, ya que a veces preferimos prédicas, ver muchas prédicas, que leer tu propia Biblia, o en todo caso leer libros sobre teología, más que la Biblia. Yo caí en eso. Fui pues muchos años, leía media hora la Biblia y 2 horas libros de teología. Entonces estaba como que mi predicación al revés, ¿cierto? ¿No? O algunos puede pasar con la predicación, ¿no? de varios favoritos. Entonces también a veces podemos caer en ese tipo de error. Y a veces nos estamos más influenciados por nuestro predicador favorito que tiene errores, nuestro creador de contenidos favorito que también tiene errores, y dejar de cuidar nuestra propia búsqueda, ¿no? Un predicador dijo algo que a mí me gustó: esos predicadores que tanto te gusta ver, ellos han pasado sacrificios para contar su propia experiencia con Dios. Cuenta tú tu propia experiencia con Dios, no viva la experiencia de otros, vive tu propia experiencia con Dios en oración, estudiando las Escrituras. Eso es algo que a mí me marcó, ¿no? Entonces yo creo que es bueno recordar eso a los hermanos. Sí, y creo que Dios es tan sabio y nos ha dejado en el compendio de sus palabras la porción donde habla acerca de los hermanos de la iglesia de Berea. El propio apóstol Pablo les enseñaba: ¿qué hicieron ellos? ¡Amén, hermano Pablo! No. Y fueron a las Escrituras para ver si esto era verdad. Eso es lo que Amén. Y con esto, mis hermanos, damos por concluido este segundo espacio del conversatorio, pero vamos a tener un tiempo de talleres, donde nos vamos a dividir por grupos. Vamos a tener 3 grupos, donde vamos a poder interactuar de una manera aún mucho más cercana, cada uno de los ponentes y este servidor. Ahí vamos a abordar unos temas muy puntuales allí que vamos a
tener un tiempo bonito. Entonces vamos a formar 3 grupos, sí, vamos a formar 3 grupos en los que estamos presentes. Sí, una especie de mesa redonda y luego vamos a ir concluyendo con otras etapas. Mis hermanos, por favor, les invitamos a agruparse. Pasar a otro tiempo. Nos da la gran honra de presentar una librería que, gracias a Dios, nos va a donar o va a sortear, nos va a regalar un hermoso libro de John Stott. El mensaje de Hechos es Librerías Berea, es parte del Ministerio Berea, que lo pueden encontrar en Facebook, en las redes sociales, ¿verdad, Josué? ¿Pastor Josué? Ministerio Berea Oficial, por favor no se deje engañar. Eso en las redes sociales lo pueden encontrar y parte del Ministerio Berea. Ahí está la librería Berea, donde podemos encontrar literatura muy buena, muy enriquecedora, como este libro que vamos a sortear. Y mis hermanos, le hemos dado a ustedes un número, ¿sí? Me confirman si tienen ese número, que es la marca del 600, perdón, es un número que le hemos dado con mucho cariño ya a cada uno de ustedes, donde acá yo tengo el libro de la vida, ¿ya? Y vamos a hacer un sorteo, digamos, para ver quién es acreedor a este libro, gracias al Ministerio Berea. Si quieren encontrar literatura que le pueda ayudar a edificarse sobre plantación de iglesias, sobre ministerio, sobre vida cristiana, en fin, librería Berea Oficial en las redes sociales lo pueden encontrar. Vamos a pasar al sorteo, mis hermanos. Entonces, yo quiero llamar aquí, a ver, quiero saber quién es, muy aparte de los pastores, tiene, digamos, algún ministerio oficial dentro de su iglesia local, quizás algún evangelista, algún maestro, para que pueda pasar al frente a poder hacer el sorteo. ¿Hay algún aquí, algún maestro de una iglesia, algún diácono, un evangelista o un pastor aquí que nos acompaña? ¿Hay alguien aquí? Sí, por favor, pueden pasar al frente, por favor, para que puedan hacer el sorteo. ¿Cómo lo hacemos? ¿La tercera? A la tercera. ¿Sí? Tome asiento acá, mi estimado, para que puedan también salir en la pantalla. Vamos a sacar sí, este número no va, ¿ya? Este número no va a salir, así que me puede ayudar abriendo, por favor, mi estimado. Vamos a ver qué hermano hoy no está con la bendición. Salió el número 13. Jessica Pari se encuentra ahí. Jessica, lamentamos decirle al próximo año, de todas maneras, por más fe, vamos a seguir, digamos, al chocolate un poquito mejor, a ver para que pueda salir. A ver qué número quiere que salga. El suyo no, me imagino que el suyo no, pero vamos a ver qué número sale. A ver, mi estimado. A ver, el número 4, Claudia, ¿se encuentra allí Claudia? ¿Sí? Lamentamos informarte que está por tu parte. Sí, vamos a seguir haciendo sorteos. Síganos atentos. Esta sí está con la bendición. A ver, vamos a todos. Nos apagó la luz. Claudia dijo, yo no salgo. Apago la luz porque mejor dicho. A ver. Este número sí sale. Y yo no voy a decir el número, voy a decir el nombre. Aunque esto parece una J, ¿no? Pero vamos a ver. Emily Ceballos se encuentra aquí. Emily Ceballos, fuerte la palma para Emily, por favor. Ella ha sido acreedora de su literatura. ¿Puedes pasar un momentito al frente, por favor, para poder entregarle esta literatura? Gracias, mi estimado, por acompañarnos. Emily, por favor. A ver, para corroborar, de pronto no es Emily, no te dediques ahí, por favor. Toma asiento un segundo. Y gracias al Ministerio Berea, le estamos entregando este libro del mensaje de los hechos de Yahweh. Fuerte las palmas otra vez para ella. Gracias por participar. Así que estamos contentos de tenerte esta noche.
Gracias. Gracias, Emilia. Entonces, ahora vamos a ir concluyendo ya con la última etapa de este conversatorio y queremos otra vez presentar y agradecer el esfuerzo y la iniciativa de este conversatorio y otros que ya hemos tenido, y quizás también vamos a atender algunos próximos a nuestra promotora, Yamilet. Queremos, por favor, con fuerte la palma, recibimos. Queremos invitarla aquí para esta última etapa. Gracias, Jason. Bueno, todos estamos sentados porque las cámaras están solamente a esta altura. Bueno, el agradecimiento al pastor Carlos Paz, que se vino desde Trujillo separando su tiempo. Sabemos que tiene muchas responsabilidades también como pastor y también responsabilidades personales. Muchas gracias al pastor José Vilotti, que siempre está dispuesto a apoyar el grupo Mix Teológico. Queremos agradecer al Ministerio Berea Oficial también por el libro. También por la asistencia del pastor, su copastor de Trujillo, el pastor Carlos también, el copastor de la iglesia Gracia Urbana. También está el pastor Naín González, que amablemente se ha encargado del sonido de la iglesia Bread Life. Y todos venimos de diferentes iglesias. Entonces, después de este pequeño evento y conversatorio, vamos a tener, por supuesto, más eventos. Les invitamos a una cena, obviamente, con el mejor deseo de compartir en Fonloy, en el Chifa Fonloy. Los que deseen acompañarnos, que no transgreda su tiempo, pueden hacerlo. Muchas gracias, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno. Tú has traído a muchas personas que tal vez no pensaban venir. Tú has dispuesto este tiempo porque tú tienes un propósito mayor y es tu gloria, no la gloria de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de dedicación. Llévanos con bien, Señor, al lugar donde vayamos luego, y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.